Ok, Shabbat Shalom, gracias por estar aquí con nosotros en esta noche. Vamos a comenzar a hablar sobre la porción Emor y que se puede traducir como diles o háblales. Y en esta porción vamos a seguir hablando sobre santidad y estos capítulos de Levíticos comienzan hablando específicamente sobre los sacerdotes. Así que vamos al PowerPoint. Y se encuentra en Levíticos 21, verso 1 al capítulo 24, verso 23. Y la porción del profeta Ezequiel 44, verso 15 al 31 y Lucas 14, verso 12 al 24. Y aquí dice Moedim, y Moedim se puede interpretar como los tiempos asignados o tiempos apartados, que en este caso viene siendo las fiestas o las festividades de Hashem. Y recuerden que estamos hablando sobre el grado de santidad. Y en este caso, mientras más alto el grado de santidad, más responsabilidad y restricciones para esos individuos. Mientras más alto sea el grado de santidad, por ejemplo, como el sumo sacerdote, pues más responsabilidades tiene y más restricciones. Y el sumo sacerdote, siendo ungido con aceite santo, ese aceite que es derramado sobre la cabeza del sumo sacerdote representa una corona. Y esa santidad es otorgada por Hashem. Recuerden que Hashem es el único que puede declarar algo santo, ya sea un espacio, ya sea un tiempo, ya sea un lugar específico, por ejemplo, como el tabernáculo, el templo. Solamente Hashem el que puede otorgar santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo. Con respecto a las restricciones a los sacerdotes, recuerden que hay diferencia entre el sacerdote regular y el sumo sacerdote. Un ejemplo, restricciones de luto, costumbres asociadas con luto. Por ejemplo, el sacerdote regular puede guardar luto por su familia más cercana, por ejemplo, su esposa, sus hijos, sus padres, pero el sumo sacerdote no puede guardar luto por ninguna persona de su familia, absolutamente por ninguna persona de su familia. Y en términos de luto, por ejemplo, si están sirviendo, no pueden recortarse la barba, no pueden recortarse el pelo, no pueden rasgarse las vestiduras. Con respecto al matrimonio, un sacerdote regular se puede casar con una mujer que sea viuda, pero no puede casarse con mujeres que, por ejemplo, han cometido adulterio o han cometido incesto, mientras que el sumo sacerdote solamente se puede casar con una mujer virgen, solamente virgen. ¿Por qué? Porque ellos dan a entender que por la posición, el rol que tienen como sacerdotes de Hashem, cuando tienen hijos, esa semilla ya lleva ese rol de sacerdocio, por lo tanto ya tienen un grado de santidad más que las otras personas. En términos de las vestimentas, los sacerdotes regulares solamente se vestían de lino y tenían más que 4 piezas que usaban, mientras que el sumo sacerdote se vestía con vestimentas que eran más honorables, que eran más coloridas y consistían de 8 piezas en total. En términos de su cuerpo físico, ningún sacerdote podía servir a Hashem si tenía algún defecto físico. Y quizá algunas personas digan, pero ¿cómo es posible eso? Y es porque lo que representa el sacerdote es un reflejo de la santidad de Hashem. Por lo tanto, tiene que representar en todos los aspectos perfección. Y si tienen defecto físico, lo que les es impedido es servir en el altar, hacer las ofrendas. Pero los sacerdotes que tienen defecto no pierden su sacerdocio, pueden hacer otras cosas y pueden participar de los alimentos sagrados que le correspondía a los sacerdotes. Y todos los sacerdotes tienen que comer de lo sagrado. Recuerden que habíamos hablado de que hay ofrendas más sagradas que otras.
y que de acuerdo a la santidad de esa ofrenda era el lugar donde se comían y quienes podían comerlo. Pero el sacerdote cuando tiene que comer de las ofrendas sagradas, tiene que estar en un estado de pureza ritual, si no, no puede comer de ellas. Y otra cosa con respecto al sacerdocio, tienen que recibir respeto y honor del pueblo. El pueblo los honra, los respeta. ¿Por qué? Por la posición y a quien ellos representan y por la administración que ellos hacen a Hashem en el tabernáculo o en el templo. De igual manera, los sacerdotes son responsables al pueblo y el pueblo también tiene que estar vigilando a los sacerdotes de que mantengan su integridad. Tienen que asegurarse, o sea, más o menos están vigilando para que los sacerdotes cumplan con su posición, con su rol como ministros de Hashem. ¿Por qué? Porque ellos reflejan la santidad de Hashem y tienen que reflejarla en su carácter, en su moralidad, tienen que ser moral, en su cuerpo físico, que no pueden tener defectos, y en su abodá, o sea, todo el servicio que ellos le dan a Hashem, que ellos sirven, que ellos hacen dentro de el Mishkan, tabernáculo, o Migdash, templo. Y grados de santidad, vemos que el pueblo de Israel tiene un grado de santidad que no tienen las demás naciones, que Dios le ha otorgado santidad al pueblo. Recuerden que la vez pasada habíamos hablado de que Dios llama a Israel un reino de sacerdotes y una nación santa. Por lo tanto, Israel tiene un grado de santidad y dentro del pueblo de Israel, dentro de todas las tribus de Israel, en las tribus de Leví, los levitas tienen mayor santidad que los de Israel. Y dentro de los levitas están los que son sacerdotes. Por lo tanto, los que son sacerdotes dentro de la tribu de levitas tienen mayor santidad que los levitas y mucho más que el resto de las naciones, de las tribus. Y dentro del grupo de los sacerdotes tenemos al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote es el individuo que tiene un grado de santidad mayor que los sacerdotes, que los levitas, que Israel. Por lo tanto, por eso se le exige tanto al sumo sacerdote por su posición, por su responsabilidad, y tiene más restricciones y más limitaciones que el resto del pueblo por su posición, por su santidad. Y luego el capítulo 23 habla sobre los Moedim de Hashem, los Moedim de Hashem. O sea, y los Moedim de Hashem se pueden describir como las festividades, las fiestas, los tiempos asignados, apartados para Hashem, y son las festividades de Hashem, no de los judíos. Y hemos dicho otras veces, usualmente las personas llaman las fiestas de los judíos, porque quien ha estado haciendo la fiesta han sido los judíos por muchos siglos. Pero realmente no son fiestas judías, son las festividades de Hashem. Y hay un total de 8 tiempos asignados o apartados, que quiere decir solemne o sagrado, para Hashem, 8, en un total de 8. Recuerden que el número 8 tiene que ver con, luego comienzo, tiene que ver con permanencia. Y son asignadas y apartadas para Hashem. Y son señales, otot, señales. Y esto es importante, que vamos a ver por qué más adelante. Y cada una de ellas, cada una de estas festividades requiere ofrendas específicas u ofrendas adicionales, que el término que usan es musaf. Musaf, quizá usted haya visto ese término en su sidur, cuando está leyendo las oraciones del sidur. Hay una parte, dependiendo de en qué área usted está leyendo, habla de musaf. Y musaf lo que quiere decir es adicional. Y estas ofrendas específicas y adicionales con respecto a la ofrenda tamir. Recuerden que todos los días había que ofrecer un cordero por la mañana y un cordero por la tarde. Esas son las ofrendas tamir continuamente. Y además de eso, si había una festividad, un Shabbat, una nueva luna, también esos requerían ofrendas específicas y adicionales a la ofrenda tamid.
Y todas estas ofrendas son conforme, y todas estas festividades y todas estas ofrendas son conforme al calendario hebreo o judío, no gregoriano. Por eso, si usted no tiene ambos calendarios, no va a saber exactamente cuándo son estas festividades, porque en el calendario gregoriano, que es el que usualmente la mayoría de las personas usan, no están incluidas. Y entre las cosas que el capítulo 23 de Levítico dice con respecto a las festividades de Hashem es que hay que proclamarlas como Mikraei Kodesh. Mikraei Kodesh es lo que significa santas convocaciones. Son convocaciones santas, sagradas, separadas para Hashem. Y esto de proclamar no es que nosotros individualmente proclamemos las convocaciones o las festividades, sino que se proclaman era la responsabilidad del Sanedrín. Cuando el Sanedrín estaba funcionando, cada vez que había una luna nueva, en base a la luna nueva es que se reconoce un nuevo mes y se reconoce el comienzo de alguna festividad que ocurra durante ese tiempo. Por lo tanto, el que tenía la autoridad para proclamar en base a la luna nueva era el Sanedrín. Una vez el Sanedrín dejó de existir, antes de que dejara de existir, el rabino Hillel fue el que calculó todos los tiempos de las lunas nuevas para entonces así tener escrito y ya preparado de antemano cuándo iban a suceder las festividades. Así que el proclamar en sí no es de nosotros, sino del Sanedrín. Pero ya que no hay un Sanedrín, ni hay personas que están, porque la luna nueva es lo que santifica, el santificar la luna nueva es lo que hace que se pueda hacer un comienzo de una festividad. Y lo importante de estas festividades es que en esos días no se trabaja, ahora hay dos festividades en particular en el cual no se puede hacer ningún tipo de trabajo, mientras que en otras es referente a trabajos laboriosos, por ejemplo, la labor rutinaria de un individuo, su carrera, su profesión, mientras que esos días se permite por lo menos cocinar. Y estos son tiempos sagrados, son tiempos de intimidad con Hashem en su santidad, en su espacio y su tiempo sagrado, debido a qué? Al pacto que tenemos con Él. O sea, el pacto nos dirige a ser leales y fieles a Hashem con respecto al tiempo que Él ha designado como un tiempo especial, un tiempo apartado, un tiempo que requiere que nosotros cumplamos con ellos porque Él así lo ha pedido y es parte de el hacer el pacto como Hashem nos ha pedido. Y la primera fiesta o la primera festividad dentro de las 8 es el Shabbat. El Shabbat. Y cuando uno lo está leyendo en el hebreo, hace referencia a lo que se traduce como día de reposo. En el hebreo dice Shabbat, Shabbatón. Shabbat, Shabbatón, día de reposo. Y es el séptimo día de la semana. Y lo interesante del Shabbat es que la kedusha o la santidad que tiene el día como tal, el Shabbat, fue otorgado por Hashem y fue lo primero que él declara santo. Recuerden que en Génesis es donde por primera vez se habla del Shabbat. Y Dios es quien le otorga santidad a ese día. Y es parte del orden de la creación. Recuerden que después de los 6 días de la creación, Hashem habló sobre el Shabbat. Un día que él ha separado, el único día que él le dio nombre, el único día que él santificado, el único día que él bendijo. Por lo tanto, es parte del orden de la creación. También es el día que se le llama el día de Hashem o el día del Señor. El día del Señor no es domingo. El día del Señor es Shabbat. Es el día que Él escogió para que nosotros nos reunamos con Él. Es el día que conmemora la creación del mundo. Conmemoramos que es Él el creador y requiere honor,
requiere gloria, requiere respeto con respecto a eso. Por lo tanto, es un día en el cual se conmemora la creación del mundo. Es un día que tampoco se puede trabajar, no se permite ningún tipo de trabajo, ni siquiera el cocinar conforme a la halajá o las leyes designadas con respecto al Shabbat. Y su llegada es anunciada al encender las velas y es como recibir a la novia, que es lo que llaman Kabbalat Shabbat. Y este Kabbalat Shabbat no es Kabbalah, no estamos hablando de Kabbalah. Lo que pasa es que ambos términos hablan de lo mismo, es un recibimiento de luz, un recibimiento de revelación. Por lo tanto, al comenzar el Shabbat es el Kabbalat Shabbat y es como si uno estuviera invitando a la novia. El Shabbat es considerada la novia. ¿Qué sucede? Que el lugar se convierte en un espacio sagrado para la presencia de Hashem. Cuando uno está celebrando Shabbat en el hogar, o estamos celebrando Shabbat juntos, en el lugar que estamos, ese lugar se convierte en un espacio sagrado y se convierte en un sitio para la presencia de Hashem. Es entrar en una dimensión eterna, fuera de este mundo, una dimensión de santidad. No es cualquier día, es un día especial, un día específico en el cual Dios ha ordenado que lo celebremos porque es el día en que Él es una invitación de parte de Él para estar con Él en su Shabbat, en el día que Él ha santificado. Es un tiempo para elevarnos a nosotros a una santidad al igual que Hashem, una santidad en su presencia, una santidad que se puede obtener solamente en ese día. Y recuerden que santidad no es un individuo, santidad es la nación entera. Cada vez que estamos juntos hay una atmósfera de santidad. Con respecto a las demás festividades, entonces recuerden que el Shabbat es semanal, mientras que hay festividades que son las anuales, las que restan, que serían 7 fiestas anuales, más el Shabbat son 8, pero el Shabbat es semanalmente, mientras que las demás fiestas son una vez al año, de acuerdo al calendario hebreo. Y la primera es Pesaj, Pesaj o la Pascua a Hashem, o la Pascua a Hashem. Lamentablemente, en este año no pudimos reunirnos para celebrar Pesaj debido a la situación del coronavirus, pero Dios mediante esperamos que ya lo podamos hacer el año entrante si estamos vivos y si Dios lo permite. Y la primera festividad ocurre en el primer mes del calendario hebreo o el calendario religioso, otra forma de llamarle al calendario. Es la primera festividad del año, Pesaj o Pascua a Hashem. Es una festividad a Hashem. Y ocurre en el mes de Aviv o el mes de Nisan, que usualmente en el calendario gregoriano o es marzo o es abril. Esta palabra ocurre durante el tiempo de la primavera. Y durante el mes de Aviv es en el día 14. El día de 14 que comienza la Pascua o el Pesaj. Y es un día de redención. Es el día en que Hashem sacó a su pueblo de esclavitud de Egipto. Por lo tanto, es un día de redención. Ese es el tema primordial sobre la Pascua. Y en ese día se ofrece un cordero sin mancha de un año entre las 2 tardes. ¿Qué significa eso entre las 2 tardes? Recuerden que los días en el calendario hebreo comienzan a la caída del sol. Por lo tanto, según está terminando el día 14 de Nisan, hacia la caída del sol, va comenzando el día 15 a la caída del sol. O sea, según está terminando el día 14, según va cayendo el sol, está terminando el 14, según cae el sol, que termina de caer el sol, entonces comienza el día 15 de Nisan. Así que el cordero se mata por la tarde del 14 y se come el día 15, al comenzar el día 15 que viene siendo esa noche. Y el 14 como tal no es un Shabbat. El que es el Shabbat es el día 15 porque el día 15 ya es panes sin levadura.
además de ser Pascua, recuerden que la Pascua hoy día incluye el día 14 como tal, más los 7 días de panes sin levadura. Todo eso se le llama la Pascua o Pesaj. Por lo tanto, el 14 es el día de la Pascua, el día que se mata el cordero. Ese día no es un Shabbat, es el 15. Cuando cae, entonces comienza el 15, que es donde se come, cuando se come el cordero con panes sin levadura, es el comienzo de la festividad de panes sin levadura. Y ese sí es un Shabbat. Y panes sin levadura en hebreo es Hag Hamatzor. Hag Hamatzor, fiesta de panes sin levadura. Continuamos en el mes de Aviv. Todavía está en la primavera, es la segunda festividad, inmediatamente del 14 de Nisan o de Aviv, que es la Pascua. Panes sin levadura, Hag Hamatzor a Hashem. Viene siendo el día 15 de Aviv a la caída del sol. Y se celebra por 7 días. Y de esos 7 días, el primer día, el 15, es lo que se llama un Mikra Kodesh. Un Mikra Kodesh, que significa santa convocación. Requiere no trabajar, o sea, no trabajo laborioso, que significa que no se trabaja por ejemplo, en la labor que uno hace rutinariamente, en la carrera, la profesión que uno hace rutinariamente. Es un Shabbat, pero se pueden preparar alimentos, se permite cocinar, hornear, todo lo que esté relacionado con alimentos. Fuera de eso, nada más se puede hacer. Y el séptimo día de estos 7 días, recuerden que el primero es una santa convocación y el séptimo es también una santa convocación. Mikra Kodesh es un Shabbat. ¿Qué significa eso? Cuando es Mikra Kodesh o santa convocación es que estamos ordenados a reunirnos, a hacer una asamblea. ¿Por qué? Porque es juntos que celebramos todas estas festividades. Es como pueblo que se celebran. Mientras que los días intermediarios, desde el día 1 hasta el séptimo, o sea, el día 2, 3, 4, 5 y 6, se le llaman Hol HaMoed, días intermediarios de la fiesta que se consideran como días regulares, son días en los cuales uno puede trabajar y puede hacer las demás cosas. Pero el día primero de panes sin levadura y el último día, el séptimo día, son Shabbat. Esos días no se trabajan. Por lo menos no se hace ningún trabajo laborioso, pero sí se permite cocinar. Y luego entonces viene la otra fiesta, seguido a panes sin levadura, que es primeros frutos. Lógico, cada una de estas festividades tiene mucho más detalle, mucha más información. Aquí yo no estoy nombrando las diferentes ofrendas que se hacen, ni estoy hablando sobre el aspecto profético, ni estoy hablando sobre qué representa con términos de Yeshua, porque si no estaríamos aquí 2 o 3 noches hablando al respecto. Pero según celebremos cada una de ellas, entonces entraremos en más detalles. Primeros frutos, en el hebreo se le conoce como Yom HaBikurim. Yom HaBikurim. También el mes de Aviv, durante la primavera. Y entre las cosas que leemos en Levítico 23, es que Dios le da la siguiente orden al pueblo. Dice que al entrar a la tierra, o sea, al entrar, cuando llegue, recuerden que estas ordenanzas, estos mandamientos se están dando en el desierto. Aún no han llegado a la tierra de Israel. Por lo tanto, Hashem les dice que al entrar a la tierra, una vez lleguen a Canaán, trae al sacerdote una gavilla que es un omer. ¿Okay? Gavilla es un omer. Omer es una medida que usualmente algo parecido como 2 litros. Si fuera uno a pesarlo o tomarlo o medirlo, serían como 2 litros. Dice, al entrar a la tierra, traer al sacerdote una gavilla omer de cebada de tu primer cosecha el día después del Shabbat. Cebada, ¿por qué? Porque es el tiempo de la cosecha de la cebada. Es el primer producto que se cosecha al comienzo del año. Y se le trae al sacerdote. ¿Por qué? Porque al presentarle al sacerdote, el sacerdote entonces se la presenta a Hashem. Lógico, si están en la tierra, está hablando, recuerden que primero
estaba el tabernáculo y luego muchos años después fue que se construyó el primer templo. Pero fuera en el tabernáculo o fuera en el templo, esto se traía al sacerdote. Y esa primera cosecha se suponía que se trajera el día después del Shabbat. ¿Qué sucede con eso? Aquí ese día después del Shabbat ha traído mucha controversia. Porque unos dicen que al Shabbat que se refiere es al Shabbat que sigue el día de la Pascua. O sea, el Shabbat que sigue el día de la Pascua viene siendo el primer día de panes sin levadura, porque es un Shabbat. Otros dicen que no es ese Shabbat en el cual se trae la gavilla o el Omer o se comienza a contar el Omer, sino que es el Shabbat de la semana después del día de la Pascua. Pero respecto a estando leyendo más en hebreo, esta vez esta parte de la porción de la Torah, he llegado a la conclusión que realmente está hablando sobre el día después de la Pascua. En otras palabras, el día que viene siendo el primer día de panes sin levadura es el Shabbat. O sea que si celebramos el 14 Pascua, el 15 panes sin levadura, que es un Shabbat, entonces que sería el 16 de Aviv. O sea, 14, 15, 16, el 16 de Aviv vendría siendo el primer día de traer el Omer o comenzar a contar el Omer, que de eso vamos a hablar ya mismo. Por lo tanto, la tercera festividad es Primeros Frutos, celebrado hoy día, como estaba diciendo, el 16 de Aviv. Y esta gavilla o este Omer es una ofrenda mecida y hay que traerla antes de que el individuo que ha cosechado coma de ese grano. O sea, no comer el grano sin antes ofrecerla a Hashem. O sea, que ese grano de cebada, el individuo que ha cosechado tiene que traerlo antes de que cocine el grano, lo tueste, haga pan y haga lo que sea. Primero el grano se trae a donde Hashem. ¿Por qué? Porque es una primicia, son los primeros frutos. Desde que se trae la gavilla, dice contar 7 semanas completas, que es la palabra tamim, pero según lo estás describiendo en el hebreo es temimot, que viene de la palabra tamim, que significa no dejar fuera ningún día de la semana. Por lo tanto, si no se puede dejar ningún día fuera de la semana, significa que vamos a suponer que la Pascua cayó un martes. El miércoles viene siendo el primer día de los panes sin levadura, que es un Shabbat. Si se está contando desde ese Shabbat, estamos bien, pero si no contamos desde Shabbat, significa que si ese miércoles es realmente el Shabbat que corresponde al comienzo del conteo del Omer, si lo hacemos, como dicen algunos, que es el Shabbat de la semana, significaría que si ese miércoles es el primer día para contar el Omer, quedaría jueves y viernes sin contar y comenzaríamos con el Shabbat de la semana. Pero cuando dice en el hebreo contar 7 semanas completas, temimot, significa que ningún día de la semana se puede dejar sin contar. Por ende, hace más lógica comenzar a contar el Omer desde el primer día de panes sin levadura, que es el Shabbat, que le sigue a la Pascua. Okay, espero que hayan entendido eso, porque así fue como yo lo entendí esta vez, por primera vez, porque antes estábamos considerando el Shabbat semanal y no el Shabbat que sigue inmediatamente del día de la Pascua, que viene siendo el primer día de panes sin levadura. ¿Qué sucede? Que una vez que se trae esa gavilla, se empieza a contar 7 semanas completas hasta llegar al día 50, porque 7 semanas completas son 7 semanas de 7 días, que nos da 49 días. Por lo tanto, el conteo del Omer se hace por 49 días, que son las 7 semanas. Y a los 50 días, o sea, después del día 49, el día 50 viene siendo lo que se llama la fiesta de Shavuot, que Shavuot en hebreo lo que significa es semanas. Semanas. Shavua es una semana, Shavuot es el plural, por lo tanto, Shavuot, semana, festividad de Shavuot
o, como es conocido en la escritura apostólica, la festividad de Pentecostés. ¿Por qué Pentecostés? Porque Pentecostés significa 50 días. Así que tenemos la Pascua, Pesaj, panes sin levadura, que contiene 2 Shabbat. El primer día de panes sin levadura y el séptimo día de panes sin levadura. Luego tenemos la tercera festividad, que es primero fruto. Que si estamos considerando el Shabbat del primer día de panes sin levadura, desde ese día, el día próximo, se comienza a contar el Omer, porque es el día que se trae por primera vez la gavilla o el Omer de cebada, que es el primer fruto que se trae a Hashem. Y de Aviv y Nisan pasamos al mes de Sivan. Le sigue el mes de Iyar, que es el mes en el cual estamos contando el Omer, y pasamos a Sivan, que viene siendo ya finalizando la primavera y comenzando el verano. En el calendario gregoriano usualmente es mayo o junio. Así que la festividad de Shavuot, que Dios mediante la que estaremos celebrando próximamente. Y Shavuot, el día como tal de la festividad es a los 50 días. Recuerden que habíamos estado contando el Omer por 7 semanas. Y ese día del día 50 se traen 2 panes con levadura como una ofrenda nueva a Hashem. En otras palabras, si el templo estuviese en pie o cuando el templo estaba en pie, se traían 2 panes con levadura. Es la única vez que se permite levadura en una ofrenda que se trae al templo. Lógico, esa ofrenda no se va a poner sobre el altar. Por lo tanto, se hace con levadura. Y es una ofrenda nueva, porque una ofrenda nueva es un minja hadashah le Hashem. Una ofrenda nueva a Hashem. Porque en esta Shavuot, que es la cuarta festividad, la primicia es el grano de trigo. En Aviv, en la Pascua, es la cebada, pero ya para este tiempo la cosecha es el trigo. También ese día, el día 50, el día de Shavuot, es una Mikra Kodesh, o sea, una santa convocación. Hay que reunirse, hay que convocarse. Es un Shabbat, no se trabaja. De nuevo, en este tipo de trabajo se permite cocinar, pero no se puede hacer trabajo laborioso. Se le llama también el día de revelación. ¿Por qué se le llama el día de revelación? Porque está asociado con el día que Hashem dio la Torá al pueblo en el monte Sinaí, que según los comentarios, exactamente 50 días desde que ellos salieron de Egipto en el monte Sinaí, Dios reveló su Torá, le entregó su Torá al pueblo. Por lo tanto, el día de Shavuot está asociado con la entrega y la revelación de la Torá. Pero también, como había dicho que en las escritura apostólica, el día de Pentecostés, como se le llama Shavuot, está asociado con el derramamiento del poder del Espíritu Santo. Lo que significa eso es que lo que significa eso es que no es que la primera vez que el Espíritu Santo aparece, no es que la primera vez que el Espíritu Santo aparece o que el Espíritu Santo, se está hablando del Espíritu Santo desde Génesis. ¿Ok? Lo que está hablando aquí es del derramamiento de poder que viene sobre los discípulos y sobre los creyentes. ¿Por qué? Porque de ese momento en adelante ellos van a salir a las naciones a proclamar las buenas nuevas de Yeshua. Por lo tanto, es el poder del Espíritu Santo lo que es dado en el día de Pentecostés o de Shavuot. Pero como Shavuot está asociado con la entrega de la Torá y el derramamiento del Espíritu Santo, lo que podemos deducir de esto es que hay que tener un balance entre la revelación de la Torá y el poder del Espíritu Santo. O sea, necesitamos ambas en el reino. No es Torá solamente, ni es Espíritu solamente. O sea, no ese es el Espíritu Santo solamente. ¿Por qué? Porque una persona que solamente tiene la Torá
Sin el Espíritu Santo lo que tiene es mucho conocimiento y por ese conocimiento hay que saberlo usar y compartir. Y si una persona tiene solamente el Espíritu Santo, sin tener la Torá, sin tener la instrucción, es una persona que está tanto en el Espíritu que aquí en el mundo real, en lo práctico, no funciona. Y necesitamos ambas cosas, porque el Espíritu Santo, uno tiene que tener el poder del Espíritu Santo con la instrucción, la enseñanza de Hashem, con balance, porque entonces así, por medio de esa instrucción, entonces el Espíritu Santo puede trabajar, puede en este mundo real, en este mundo físico, realmente hacer algo. Por lo tanto, necesitamos tanto la revelación de la Torah como el poder del Espíritu Santo para que seamos completos y balanceados y poder funcionar en el reino de Hashem, poder ser útiles, poder edificar, poder seguir construyendo. Por lo tanto, las dos cosas, no una u la otra, las dos cosas son necesarias. Y de ahí entonces tenemos el verano, que realmente en el verano no hay festividades, con excepción de los Shabbat. Y llegamos a las festividades del otoño. Las primeras que hemos hablado ocurren en la primavera y quizá parte del verano, y las demás ocurren en el otoño, que viene siendo el mes de Tishri en el calendario hebreo. Y el mes de Tishri viene siendo el mes séptimo dentro del calendario hebreo, número 7, bien importante. El primer día del mes, o sea, el primer día del mes Tishri, el primero de Tishri es un Shabbatón. También es un Mikra Kodesh y nueva luna. Por ser el primer día del mes, es nueva luna. Además, Mikra Kodesh es un día de una santa convocación. Hay que reunirse. Y además es un Shabbatón, es un día de reposo, es un Shabbat, no se trabaja. Y este mes de Tishri, esta es la quinta festividad que se le conoce como Zikron Teruah. Zikron Teruah, que se puede traducir como recordatorio, memorial, sonido del shofar, o como también les dicen en otra forma, Yom Teruah. Yom Teruah, Yom significa día y Teruah es uno de los sonidos del shofar. Por lo tanto, esta festividad está asociada con el shofar. También es el día que es conocido como Rosh Hashanah. Quizá muchos conocen más el término Rosh Hashanah que Yom Teruah. Y Rosh Hashanah se puede traducir como el año nuevo del judío. Es el año nuevo, ellos celebran su año nuevo en Rosh Hashanah, el primero de Tishri. También es el día asociado con la creación de Adán, con la creación de Adán. También es el día que se le conoce como el día de la coronación de los reyes. Era el día en que en el antiguo Medio Oriente los reyes eran coronados. También se le conoce como el día de juicio. Ya vamos a ver por qué. Porque antes de que venga el mes de Tishri, el mes anterior se llama Elul, el mes de Elul. Y desde que comienza el mes de Elul, que son por 30 días ese mes, o sea que 30 días antes de que ocurra Rosh Hashanah o Yom Teruah, se le llama el tiempo de Teshuvah, tiempo de regresar a Hashem. Son 30 días en el cual uno se está preparando. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando a Yom Kippur. Ese día de Rosh Hashanah o Yom Teruah, el shofar es sonado 100 veces en el día. Y si uno sigue la liturgia de ese día, cada cierto tiempo se suena el shofar. Se hacen unas oraciones, se hacen unas lecturas y cada cierto tiempo se suena el shofar hasta llegar a un total de 100 sonidos. 100 veces se suena el shofar ese día. Lógico, ese día se hacen los 3 sonidos comunes que tiene el shofar. También es lo importante de esta fiesta es que se le conoce como el último o el gran shofar, el día del último o gran shofar. El primer shofar que fue sonado fue en el monte Sinaí, cuando Hashem llama al pueblo que se convoque porque él le va a entregar la Torá.
Entonces, si ustedes han leído, sobre todo en el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, que hay un chofar que se suena, pues se viene siendo el último y el gran chofar, que es el último chofar que se va a sonar. Que hay que estar, a ese sí hay que estar pendiente. También dentro del mes de Tishri ocurren otras fiestas bien importantes. Yom Kippur, la fiesta de Yom Kippur. Y la fiesta de Yom Kippur es la sexta festividad, interesante, sexta, que el 6 tiene que ver con la humanidad. Se le llama en hebreo Yom HaKippurim. Yom HaKippurim es realmente como está en el hebreo, aunque se conoce más como Yom Kippur. En español, día de expiación, día de expiación. Y ocurre en el día 10 del mes de Tishri. Recuerden que el día primero, luna nueva, Rosh Hashanah, Yom Teruah, también es el día, recuerden que habíamos mencionado día de juicio, es por lo siguiente, porque están los 30 días de Elul, llega el primero de Tishri, desde el primero hasta el día 10, que comienza entonces Yom Kippur, es un Mikra Kodesh, también es una santa convocación, es un Shabbat Shabbatón, y aquí ningún tipo de trabajo se puede hacer, igual que en el Shabbat. En Yom Kippur es un día que no se hace ningún tipo de trabajo, no se cocina, no se hace nada. Es más, la costumbre de muchos de los judíos ni siquiera se bañan, se peinan. Es un día que no se hace nada. ¿Por qué? Porque es un día que requiere una entrega total de espíritu, alma y cuerpo a Hashem. Por lo tanto, desde el día primero al 10 de Tishri se le llaman los días de asombro. ¿Por qué? Porque en estos 10 días la corte celestial comienza entra en sesión, en una sesión. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que los libros son abiertos. Hay 3 libros. Está el libro de la vida, está el libro de la muerte y está el libro de los intermediarios. O sea, en el libro de la vida van a ser inscritos aquellos que están completamente entregados a Hashem, caminan en rectitud, en obediencia a los mandamientos, son leales, fieles a Hashem. Con eso no hay ningún problema. Luego está el libro de la muerte o de los impíos, de los malvados, de aquellos que no son justos ni son rectos, aquellos que le importa un pepino las cosas de Hashem. Y luego está el libro de los intermediarios, que es el libro de aquellos que todavía no están seguros, no están indecisos, si son malvados, si son rectos. Por lo tanto, hay 10 días para que se decidan hacia qué lados van. Y en estos 10 días hay un juicio. Dios se sienta como juez en su corte celestial a juzgar a las personas. Por lo tanto, el día de Yom Kippur, por eso es un día en el cual es un día para afligir nuestras almas, que se entiende que es hacer un ayuno total. Cuando digo ayuno total, significa que no se toma ni siquiera agua. No se toma agua, no se come nada, no se toma ningún tipo de alimento. Lógico, excepciones hay, una mujer embarazada no ayuna, niños no ayunan, personas que tengan enfermedades crónicas que les ha impedido ayunar, pues no ayunan. Pero las personas que sí pueden ayunar requiere un ayuno total, absoluto. Y la Torah menciona que una persona que no ayune, que pueda ayunar, pero no le da la gana ayunar, o una persona que trabaje sabiendo que es un día que no se hace ningún tipo de trabajo, incurre en karet. Y karet se entiende que es ser cortado de entre el pueblo. ¿Qué significa eso de ser cortado de entre el pueblo? Puede ser una de varias cosas. Es un juicio celestial, o sea que viene juicio directo de parte de Dios. Puede ser muerte prematura o que ese individuo sea cortado del mundo venidero, o sea, de la era mesiánica. Lógico. Una cosa es trabajar o ayunar en una forma rebelde, sabiendo que no lo puede ser, a que no puedas ayunar por condiciones físicas o enfermedades, o que trabajes debido a que tengas un trabajo en el cual te es necesario ir. No es porque tú decidas, voy a trabajar aunque Dios diga que no trabaje. O sea, son dos cosas diferentes. Una cosa es que tú tengas una obligación
lógico, lo preferible sería que si sabes con tiempo el día que va a ser Yom Kippur, pues que pierda ese día libre. Pero de no ser así, por ejemplo, personas que son médicos, que son enfermeras, que son personal esencial, eh, que tengan que trabajar, pues ya es otra cosa. Una cosa es hacer las cosas con rebeldía, con transgresión intencionalmente, a que hacer algo que no está en el poder de uno, no poderlo cambiar. Pero alguien que sí trabaje y no ayune, en una forma de rebeldía, pues incurre en lo que se llama caret. Es la única festividad, la única de las 8 que hay que requiere ayunar. Y es el día en que se cierran los libros. ¿Okay? Hubo 10 días, los 10 días de asombro, en el cual los libros están abiertos, que Dios está haciendo juicio. Y luego el día de Yom Kippur, los libros se cierran y es dada la sentencia. Y muchos dicen que desde ese día habrán personas marcadas para morir durante ese año y personas marcadas para seguir viviendo. También lo importante de Yom Kippur es que es el único día que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, el único día que le era permitido al sumo sacerdote entrar al lugar santísimo y el único día en que se proclamaba el nombre de Hashem, o sea, el nombre de Yorhe Vavhei, que se pronunciaba correctamente como tenía que ser, era el único día que el sumo sacerdote podía nombrar, declarar, proclamar el nombre de Hashem 10 veces durante todo el servicio de Yom Kippur, 10 veces. ¿Okay? El número 10 tiene que ver con cierre de ciclo, tiene que ver con orden, tiene que ver con el reino, tiene que ver con la eternidad. Por lo tanto, el único día. Así que Yom Kippur es bien especial, es el día más santo, se considera de todas las festividades el que más grado de santidad tiene. Por lo tanto, es un día de ayuno, un día de arrepentimiento, un día donde uno viene afligido con su corazón y su alma, entregándole al Señor en arrepentimiento. ¿Para qué? Para que cuando sean cerrados los libros quede uno inscrito en el libro de la vida. Lógico, por medio de Yeshua estamos inscritos en el libro de la vida, pero eso no significa que Dios no nos pueda borrar de acuerdo a nuestras acciones, de acuerdo a nuestras actitudes, de acuerdo a si honramos a Hashem o no. O sea, que recuerden que esto es un proceso de diario vivir, es un proceso que tenemos que tener pendiente, vigilando y haciendo para que no perdamos, para que nuestro nombre no sea quitado del libro de la vida. Y luego sigue la última festividad del otoño, que sigue a Yom Kippur, que es la fiesta que se le conoce como Sukkot, la fiesta de Sukkot. Sukkot también se puede traducir como tabernáculos. Es la séptima fiesta y ocurre el día 15 de Tishri. Recuerden que el día 10 es Yom Kippur, 5 días después entonces es Sukkot. Y tiene que ver con la cosecha del fin de año. Recuerden que en la primavera en Pesach se cosechaba cebada. En el verano o para Shavuot se cosecha el trigo. Entonces ahora al fin de año, al fin del calendario hebreo, bíblico o religioso, que es el mes de Tishri, en términos de las cosechas, es a fin de año las cosechas, se traen otro tipo de cosas al templo. Es celebrada también por 7 días, así como lo es el panes sin levadura. Celebrada por 7 días, donde el primer día de estos 7 días es un Mikra Kodesh, o sea, una santa convocación, una asamblea. Hay que reunirse, no se trabaja. Se permite trabajo, por ejemplo, cocinar, pero no trabajo laborioso. Y es conocido como el tiempo de regocijarse, el tiempo de mayor alegría, de mayor regocijo. Y es un mandamiento alegrarse, regocijarse con la familia, con amigos, con los pobres y con Hashem en ese día. Es un día en que se le da a los pobres, sobre todo a aquellos que no tienen nada, para que también tengan que comer y tengan que celebrar.
perdón,